incansable alfarero de vidas cuyo estado mental más común es el de la ilusión. Positivo, vehemente e inspirador, su mayor virtud reside en las ganas de aprender, en reconocer que la actitud determina la altitud con que conseguimos la vida y en demostrar que podemos volver a construir de nuevo nuestra realidad. Compra montones de libros que no le da tiempo a leer, así que le encantaría tener mayor velocidad de lectura con el mismo nivel de comprensión. Su personaje favorito es Tarzán y su frase fetiche es esa de Ramón y Cajal que reza: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Admira a su mujer y a su madre. Su mayor miedo es perder a uno de sus seres más queridos. La cualidad que más aprecia en una mujer es la feminidad, en un hombre la hombría y en el ser humano la bondad. De las generaciones venideras desea que tengan felicidad. Cambiaría en el mundo el prisma con el que vemos a algunas personas. Considera que el ser humano debe recuperar su capacidad de asombro, entender que lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba mostrando, y su ideal de belleza reside en encontrarse con aquello que es la fuente de amor, la unidad y la verdad. Y quizá, en un futuro, cuando sea un venerable anciano, mirará hacia atrás y reconocerá a un hombre que logró dedicarse a aquello que más le gustaba, que ayudó a más gente de la que nunca imaginó, que fue feliz cuando se dejó guiar por su voz interior y que quisiera marcharse en paz para regresar de nuevo a la tierra convertido en un inocente niño o en una majestuosa águila que surca los cielos en libertad. Mario, ¿te gustan las cositas que nos hace la Cris? Bueno, Cristina no solamente tiene una voz maravillosa, sino que además tiene una forma de exponer lo que dice que llega al alma. Entonces, bueno, pues el primer desafío que generas es que uno tiene que tomar un poco de aire para poder hablar después. Es la segunda biografía que le hacemos aquí a Mario sí, y cada vez que le mando un cuestionario diferente me sorprende más. Es un hombre realmente con alma, así que muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, Cristina. Toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina. Y la pregunta es, ¿toda? Sabes, Mario, que hay muchas personas en la calle que no se lo creen. O sea, que dicen, yo pertenezco a una clase social de la que no voy a poder salir, estoy condenado a esto de nacimiento, mi familia no me apoya. Y tú llegas y dices, toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina. ¿Estamos seguros de esto? Sí, y prefiero contar una historia que conozco muy bien para que, bueno, cada uno haga su propia reflexión sobre ella. Este es un niño que nace en Detroit, es un niño de color, nace en una época en la cual, bueno, verdaderamente había muchas dificultades para la población de color. Su padre, cuando se entera de que la madre le está esperando a él, les abandona. La madre carecía de estudios y, bueno, vivían en esta ciudad, en Illinois, Detroit. Yo trabajé en un hospital en el Henry Ford Detroit y sé lo violenta que era la ciudad en aquella época por distintas razones. El chico se encuentra pues en un hogar, vamos a decirlo, dividido, con una madre que no le puede aportar un conocimiento que le pueda ayudar a progresar, y empieza a estudiar en las escuelas públicas de Detroit. Es considerado el tonto de la clase, saca muy malas notas, se convierte en un chico tremendamente agresivo. En una ocasión intentó, en un golpe de rabia, sacó una navaja automática y casi mata a un amigo suyo. La fortuna que tuvo es que el amigo tenía una hebilla muy grande en el cinturón y la hoja de la navaja se partió. Bueno, este niño daba la sensación que acabaría formando parte de un gang, de una banda, y desde luego habría ido a un reformatorio, una cárcel, si su amigo hubiera muerto. Pero verás lo que ocurrió. La madre y un profesor, el profesor de ciencias, confiaban plenamente en él. No parecía que tuviera sentido esta confianza, porque lo que el niño manifestaba, aparte de una enorme violencia, perdón, era una incapacidad para aprender en el colegio. No obstante, se mantuvieron en esta confianza en su capacidad para mejorar. La madre le insistió y le obligó literalmente a que leyera libros, a que viera mucho menos televisión y leyera muchos más libros, y el profesor de ciencias estuvo aguardando constantemente la ocasión para aprovechar
esa oportunidad para que el niño se diera cuenta de que era capaz. En un momento determinado se produjo un hecho en clase de ciencias. El profesor hizo una pregunta sobre un mineral y el único capaz de contestarla era este niño, porque había estudiado en las bibliotecas públicas temas de minerales, de la naturaleza, pero él no se atrevió a levantar la mano porque era el tonto de la clase. Esperó que hablaran los inteligentes. Los inteligentes no hablaban porque no sabían qué mineral era ese. Esperó a que hablaran los medianamente inteligentes, tampoco, y al final tímidamente levantó la mano. Bueno, los compañeros le miraban como diciendo, pero si este, ¿cómo va a saberlo este? Pero el profesor de ciencias estaba constantemente aguardando la oportunidad. Dijo, ¿tú sabes qué mineral es? Dijo, sí, es obsidiana. Dijo, muy bien, pero no dijo qué suerte has tenido. Dijo, ¿qué sabes de la obsidiana? Y él empezó a alargar, la obsidiana tal, se forma de tal manera cual. En ese momento algo se abrió en la mente de este niño. De ser el tonto de la clase, de Dummy Boy, el último, se convirtió en el mejor de la clase. Se convirtió en el mejor de las escuelas públicas de Detroit, uno de los mejores de Illinois. Fue becado por la Universidad de Yale, son los mejores del mundo, pertenece a la Ivy League, la Liga de la Hiedra. Hoy en día el profesor Ben Carson, el pequeño Ben, hoy convertido en todo un hombre, es el mejor neurocirujano infantil que el mundo ha conocido. Es el jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, el único que ha sido capaz de separar con vida niños unidos por el cráneo, una malformación que se da en 1 de cada 2 millones de nacimientos, todos habían muerto. Él aplicó técnicas de cirugía cardíaca a la neurocirugía, nadie antes que él había hecho eso. Es un neurocirujano, una creatividad asombrosa, y en una ocasión fue a visitar a su profesor, tiene la máxima distinción en el Congreso de Estados Unidos, y le fue a dar las gracias por lo que había supuesto en su vida. El profesor no daba crédito. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la vida nos demuestra que todo ser humano tiene un potencial, todo ser humano tiene una grandeza encerrada, pero sí es cierto que necesitamos que alguien crea en ello. No necesariamente tiene que ser alguien de fuera, puede ser uno mismo. Ahora, si tú te encuentras con alguien de fuera que cree de verdad en ti y está dispuesto a ayudarte a que descubras, la grandeza sale. El gran filósofo Emerson decía que la mayor desgracia de un ser humano no es que se va a morir, o no es que nos vayamos a morir, es no encontrar nunca en nuestra vida a alguien que nos ayude a alcanzar lo que somos capaces de alcanzar. Ben Carson, este neurocirujano, no solamente es que está haciendo operaciones por todo el mundo, las operaciones más complejas, sino que además está yendo a barrios muy marginales para transmitir a las personas jóvenes que creen que no pueden, que claro que pueden. Hay una frase en tu libro que dice así, es de Víctor Hugo, dice, no hay nada más potente que una idea a la que le ha llegado su hora. ¿A qué idea le ha llegado la hora en nuestro mundo actual, en este momento que estamos viviendo en España? ¿Qué idea necesitamos sacar a la palestra y mostrarla? Bueno, la idea que tenemos que sacar es que si las cosas no suceden, las tenemos que provocar nosotros. Yo estoy hablando en el sentido positivo de la palabra, ¿no? Es decir, si yo veo que algo que tendría que ser mejorado en mi entorno no lo están mejorando las personas que tienen más responsabilidad para mejorarlo, pues yo tengo que empezar a hacer algo para mejorarlo. No lo podré hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Y aquí es muy importante recordar a esa niña, que tampoco tenía aparentemente futuro, porque a los 16 meses de edad se quedó ciega y muda y sorda, Helen Keller, y que sin embargo se graduó con honores por Harvard, la primera mujer en la historia, que decía, soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo. Claro que no, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Yo creo que hay que salir de esta posición de víctima. Yo estoy viendo esta posición de víctima por todas partes. Es que tal, es que tal, es que tal, es que tal. Los guerreros Kun en África están en una situación tremenda. Les impiden cazar ciertos tipos de antílopes. Les hacen la vida difícil. Podrían basar toda su vida en el es que. Pues lo han convertido en el hay que. Y es una tribu que sobrevive donde nadie más sobrevive. Entonces yo creo que muchos menos esques, aunque sean muy razonables, aunque sean muy lógicos, pero no generan resultados. Y muchos más hayques. Hablas de un diálogo interior disfuncional, que es uno de los mayores peligros que tenemos. Diálogo interior disfuncional, habrá gente que le sonará chino. Explícanos qué es esto, pero sobre todo, Mario, ¿cómo podemos acabar con ese diálogo interior que nos impide hacer lo que tenemos que hacer, lo que íntimamente sabemos que tenemos que hacer? El filósofo español José Ortega y Gasset, una de las cosas que dijo es: las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas.
tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos nos ha dicho es que no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás, el poder no lo tiene la persona. El poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente y yo me la creo. Porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré esa frase y esa frase me dirá claro que no puedes. ¿Tendríamos que activar, Mario, el radar antifrases negativas hablando de uno mismo? Sí, vamos a ver. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, a lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero si me dicen, eres torpe, bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En algunas cosas yo soy torpe. Por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas, pues puedo ser bastante corto. Para ciertos aprendizajes, a mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas perdón, que se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas. Entonces, generan ellas mismas a través del inconsciente las condiciones para que eso se cumpla. La profecía autocumplida. Exacto, claro. la profecía autocumplida. Entonces, si yo, por ejemplo, me creo que soy torpe, de forma inconsciente empezaré a hacer torpezas y diré, claro, es verdad. Porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, es una estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Es que en el momento que uno se tiene que parecer, vamos a ver, ¿quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. Pues esta persona dice algo, es una opinión. Yo la voy a valorar. Y punto. Pero eso no se va a convertir en mi realidad. Dices algo que me ha gustado. Hablas de lo siguiente. Dice, hemos de trabajar más con nuestras posibilidades que con nuestras limitaciones, pero para ello hay que conectar con algo que va más allá de nuestro ego. Y yo te pregunto, ¿con qué hay que conectar? ¿Con qué hay que conectar que vaya más allá de nuestro ego, Mario? Esta es una pregunta sumamente difícil. A ver si la sé contestar con un poquito de claridad. Si no te la sabes, suspendes y vuelves en septiembre, no pasa nada. Bueno, yo... bueno, exacto. Si tengo otra oportunidad, eso me relaja mucho, me pongo mucho más tranquilo. Vamos a ver. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente de que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo y la base de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo, y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto.
Mario, te propongo frases que he encontrado en tu libro y nos explicas por qué las has puesto, ¿te parece? Vale. A por ello. La imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein. La imaginación es la cualidad del ser humano que le permite crear realidades que en principio no existen y una vez que las ha creado en su mente las puede hacer realidad. Dentro de cada uno de nosotros hay algo de extraordinaria grandeza que viene determinado no por lo que tenemos, sino por lo que somos. El ser, la existencia, la fuente de la vida, por definición es unidad, es verdad, es bondad y es belleza. Donde no hay dirección, hay deriva. Las personas podemos tolerar perfectamente la ambigüedad, el cambio y la incertidumbre. Lo que no podemos tolerar es la desorientación. Ver lo extraordinario en lo ordinario nos permite relacionarnos con la vida de una forma más apasionante. Esta me encanta. Einstein decía, en la vida, o nada es un milagro o todo es un milagro. Me pido lo segundo. Sí, claro. Yo también. Todos tenemos razones para justificar de una forma creíble para nosotros por qué no podemos o pudimos alcanzar algo. La atención es el canal que permite que la información llegue al cerebro. Si yo la dirijo hacia aquello que me falta, hacia aquello que no soy, hacia aquello que no he alcanzado, lo lógico es que mi estado de ánimo caiga. Cuando veas a un hombre bueno, trata de imitarlo. Cuando veas a un hombre malo, examínate a ti mismo. Sí, porque proyectamos las cosas que no toleramos en nosotros en los demás. Mario, quería por favor saber tu opinión sobre la risoterapia. Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver, la risoterapia está basada fundamentalmente en el descubrimiento del papel del humor en una serie de elementos. Por ejemplo, se sabe, sobre todo gracias a los estudios del Dr. Patch Adams, del que hay una película preciosa y que además fue profesor mío hace muchos años, se sabe que los enfermos que se ríen con el personal sanitario curan antes y necesitan menos analgesia. La razón de todo esto es que cuando nosotros nos reímos se producen varios efectos. El primero es un cambio drástico en la forma en la que respiramos. Si nos damos cuenta, a veces nos reímos tanto nos duele la tripa, porque el diafragma se mueve mucho más. El movimiento del diafragma está asociado a el aumento de nivel de un neurotransmisor, de una hormona intracerebral llamada serotonina. La serotonina es la hormona más importante para mantener un estado de ánimo adecuado. En segundo lugar, en el humor hay una secreción de unas sustancias llamadas neuropéptidos, entre ellos la beta-endorfina. Los neuropéptidos tienen varios efectos. Primero, son analgésicos, esto explica perfectamente los estudios del Dr. Patch Adams y otras personas, pero es que además los neuropéptidos son capaces de desconectar el centro del miedo, que está situado en el polo anterior del lóbulo temporal. Por eso, cuando una persona está pasando una situación de mucha tensión, si se ríe, esa tensión desaparece. Lo que ocurre es que la risoterapia tiene que ser algo práctico, es decir, si vas a un taller de risoterapia, tienes que reírte. Hay gente que ha ido hay gente que ha ido a talleres de risoterapia y no se ha reído nada. Entonces, claro, llevar la cabeza más amueblada, notas, ¿no? Claro, la cabeza más amueblada de lo que es la risoterapia y que no se haya esbozado ni una sonrisita. Entonces, claro, la risoterapia hay que hacerla muy bien. Entonces tiene que ser, sobre todo, una persona pues que más que conocer qué es, lo viva. Entonces, claro, la gente se parte, claro, te partes de risa, es que toda la parte negativa, el estrés, que se llama distrés, desaparece. ¿Te ha servido de algo, Lara? Me ha servido de algo. Dale. Muchas gracias.
Bueno, Mario, queremos seguir sabiendo claves prácticas para reinventarnos. Mira lo que he encontrado en tu libro. Escucha. Una vez había un ciervo muy elegante que admiraba sus cuernos y odiaba sus horribles patas. Pero un día llegó un cazador y las horribles patas del ciervo le permitieron correr y salvarse. Más tarde, los hermosos cuernos se le enredaron en la maleza y antes de que pudiera escapar, fue alcanzado por un tiro. Samaniego. Qué bonito. Michael Phelps es la persona que ha conseguido el mayor número de medallas de oro de toda la historia de las Olimpiadas. Michael Phelps tiene un defecto en los pies. Y ese defecto en los pies es una de las razones por las cuales no ha existido ningún nadador como él, ni siquiera Mark Spitz. Pues eso es lo que pasa. A veces despreciamos cosas y nosotros decimos esto no vale para nada. Bueno, puesto en el contexto adecuado, a lo mejor vale para mucho. Y valoramos un montón de cosas en nuestra vida que de verdad en el momento de dificultad a lo mejor no valen para nada. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen las inventivas, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Esto lo dijo Albert Einstein, pero muchas personas yo sé que dicen, ¿cómo que la pereza? ¿Y lo que está pasando ahí fuera qué? Pero yo me gustaría que comentaras este texto, Mario. Vamos a ver. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro. Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Oye, ¿alguna idea para desatrofiar la imaginación? ¿Algo que podamos hacer hoy, Mario? Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia a la maestría. Enseguida nos acomodamos. Y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Yo he visto personas, me invitaron hace unos años los cocineros del País Vasco para hablar de creatividad con ellos. Fíjate qué cosa, hablar de creatividad con ellos cuando tendría que haber sido yo el alumno. Y yo vi a algunas personas consideradas de los mejores cocineros del mundo, que lo son, alguno de con bastante juventud acumulada, qué ganas de aprender, cómo tomaba notas, cómo preguntaba.
Esto es un ejemplo. No me extraña que hayan llegado tan lejos. No me extraña que se hayan convertido pues en el Silicon Valley de la cocina a nivel mundial. No me extraña. Son generosos, tienen ganas de aprender. Y sin embargo también te encuentras con personas mucho más jóvenes que dicen, eso ya me lo sé. ¿Ah, sí? Cuéntame algo. Bueno, en fin, bueno. Hay una palabra japonesa, Mario, que estoy seguro que conoces, que es la palabra kaizen, mejora constante. Sí. Esta es una de las palabras que más sentido tiene en mi vida. Es decir, ya sé hacer esto, ¿cómo lo puedo mejorar? Ya sé hacer un guión de radio, ¿cómo lo puedo mejorar? Y si tú te preguntas esto cada semana, Mario, ¿verdad?, es que es imposible que no logres resultados. Estás benditamente condenado al éxito. Después de la Segunda Guerra Mundial, al final del 45, Japón estaba totalmente hundido en la miseria, rendición sin condiciones, y Kaizen fue lo que le sacó, muy empujado por Edward Deming, el norteamericano. Todo lo que era Made in Japan en aquella época era malo. Nadie compraba Made in Japan, los microscopios eran malos porque las lentes estaban pegadas, las limpiabas con alcohol y se despegaban. Pero poco a poco, en la mejora constante, teniendo una ilusión, el futuro que ellos querían crear y dando pequeños pasos, se convirtió en un país absolutamente ejemplar. Y también porque le pusieron foco, es decir, se concentraron en algo. Esto es algo de lo que hablas en tu libro. Yo soy un fanático de la palabra foco. Invito a que las personas que nos escuchan de la tribu de Pensamiento Positivo quiten toda la basura que tienen puesta en la nevera y pongan un post-it allí con la palabra foco para concentrarse en algo realmente importante en su vida. ¿Qué tienes que decirnos de la palabra foco y sobre todo el concepto, vaya? La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Profunda infelicidad y su necesidad extrema de sentirse valiosas y queridas. ¿Qué nos tienes que comentar a este respecto sobre la agresividad que a veces despegan algunas personas? Despliegan, digo despegan, bueno, a veces también despegan, pero... Sí. Vamos a ver, a mí que soy un enamorado del cerebro, lo voy a explicar en términos muy físicos. Vamos a ver, cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración. Y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Sí. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. Para mantener la salud, el ser humano debe tener un objetivo, un propósito en la vida que respete y por el que se sienta orgulloso de luchar. La inspiración en un ideal y en un propósito común es la mejor manera de ayudar a cada persona a soportar las penalidades. Hans Selye. Hemos encontrado este texto en tu libro y nos ha hecho ilusión encontrarlo. Y a mí me hizo mucha ilusión cuando me encontré con él hace unos años. A ver, Hansel, la persona que utilizó por primera vez en la historia el término estrés fue el profesor Walter Cannon en 1928, catedrático en Harvard. Y en los años 30, Hans Selye, que emigró de Europa del Este a Canadá, descubrió la mayor parte de lo que hoy conocemos sobre el estrés, sobre estas reacciones, estas respuestas del organismo cuando nos encontramos con momentos complejos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un momento determinado le preguntaron al profesor Hans Selye, le dijeron, profesor, ¿qué podemos hacer para reducir la cantidad de estrés que hay en la vida? Y él dijo, pues querer más a tu vecino. ¿Por qué? Porque el estudio más largo que conozco, creo que es el más largo que existe, que duró 20 años, demostró que la principal causa del estrés negativo, que se llama distrés, que es muy dañino para la salud, es la pobre comunicación entre las personas. Cuando nos encontramos unos con otros, inmediatamente nos posibilitamos.
mencionamos, amigo o enemigo. Y a veces eso no tiene que ver con la persona que tenemos enfrente, sino con experiencias previas. Yo qué sé, si esa persona tiene un aspecto parecido a alguien que en un cierto momento nos pegó, el cerebro trabaja con asociaciones. Entonces, si la otra persona está mostrando una actitud de afecto, de benevolencia, de compasión, de generosidad, de cercanía, es más difícil que ese patrón mío de reacción se mantenga activo. No quiere decir que en algunas personas no suceda así, pero es mucho más raro. Una sonrisa auténtica de una persona, una cercanía, disipa muchísimos miedos y muchísimas agresividades. Fíjate qué texto me he encontrado, me ha hecho mucha ilusión. Yo mi blog Pensamiento Positivo lo abrí con un texto y no es nada casual. Es este que habla de Ítaca. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. No has de temer ni a los lestrigones ni a los cíclopes, ni la cólera del airado Poseidón. Nunca tales monstruos hallarás en tu ruta si tu pensamiento es elevado. Si una exquisita emoción penetra en tu alma y en tu cuerpo. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ellas, jamás habrías partido, mas no tiene otra cosa que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te ha engañado. Y siendo ya tan viejo, con tanta experiencia, sin duda sabrás ya qué significan las Ítacas. Bueno, este poema es precioso y yo creo que nos transmite un mensaje que muchas veces nos obsesionamos con llegar al destino y lo importante es cómo vamos mejorando, cómo nos vamos transformando en el camino. Y aquí pues lo que comenta es eso, ¿no? Que claro, después de 10 años peleando Ulises en la guerra de Troya, las ganas que tendría de ver a su mujer Penélope y a su hijo Telémaco, pero sin embargo lo que transformó a Ulises fue el camino, no el destino. Ni las victorias de los Juegos Olímpicos, ni las que se alcanzan en batallas, hacen al hombre feliz. Las únicas que lo hacen dichoso son las que consigue sobre sí mismo. Las tentaciones y pruebas son combates. Epícteto. Epícteto, no sé qué haríamos en la vida sin Epícteto, ¿verdad? ¿Cómo se podría vivir una vida sin un manual de vida, que es este gran libro que nos da tantas pistas desde hace tantos años? Desde luego, este esclavo, que luego fue liberto, la cantidad de cosas que enseñó, ¿no? Y un poco lo que decías, eso, vamos a ver, en el mundo no existirían guerras si nuestro corazón estuviera en paz. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. No existiría violencia si nuestro corazón no anidara la violencia. Pues un poco lo que nos anima es a lo que es más difícil, que es en lugar de decir, ese tiene que cambiar, esa también, decir, soy yo el que tengo que cambiar. Y un poco lo que decía Ainin, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia. Tenemos una persona de aquí de la tribu, Mario, que quiere formularte otra pregunta. Adelante. Hola, Mario, ¿qué tal? Bueno, pienso que seguramente hay muchas personas que nos están escuchando ahora que sienten que tienen que cambiar su vida en algún sentido. Por ejemplo, en el trabajo hacen algo, tienen una situación estable, pero hacen algo que a lo mejor no les enriquece plenamente, ¿no? Entonces me gustaría que les proporcionases algún tipo de consejo. ¿Qué hacer para poder reinvertirse, para atreverse a dar ese paso? Bueno, a lo mejor lo podías decir tú porque tú también te has implementado. Ya, es cierto, pero tú tienes más experiencia seguro. No, pero porque no devolvemos la... A mí me... Porque el protagonista del programa eres tú. No, pero... ¿La política para cuándo, Mario? Pues Pilar, a mí me parece interesantísimo que cuentes un poco tu experiencia. Yo brevísimamente daré 3 claves, pero yo creo que tú eres un ejemplo de ello. Bueno, venga, la voy a contar yo primero y luego ya rematas tú. No, es cierto. Yo al final pues estaba en un trabajo, en una situación muy consolidada, muy estable, con una buena proyección profesional, pero llevaba 10 años realmente haciendo algo que no me enriquecía, no me satisfacía plenamente. Y bueno, pues mi hobby de toda la vida era la cosmética natural, por tema de tradición de mi familia materna. Y un buen día pues decidí que ya era hora, que ya había pasado suficiente tiempo en mi vida como para empezar a hacer lo que realmente quería. Me lié la manta a la cabeza, dejé mi trabajo de la noche a la mañana y lo hice. Y estoy feliz.
Claro que sí. Entonces, primero es creer... Me encantan estos testimonios, por favor, deberían... Más gente, seguro que hay más gente que los tiene. Claro que sí, cada día más. Estamos viviendo una verdadera revolución en nuestra sociedad. Y cada vez más personas deciden dejar de tener trabajos cuyos valores no comparten y que no les llevan a ninguna parte. Así que mi enhorabuena. Gracias. Yo, después de lo que ha dicho Pilar, creo que no tengo nada que añadir. Para añitos. ¿Sí? Sí. ¿Qué te hace feliz últimamente, Mario? Estar aquí. Bueno, pero más últimamente. No tan al pie de la letra, vaya. Pues me hace muy feliz encontrarme con personas que se están atreviendo en la vida, que creen en las posibilidades y que están ayudando a otros. Eso me hace muy feliz, claro que sí. ¿Algo que quisieras ser de niño que todavía no has sido? De niño. O de adolescente. Venga, de joven me vale también. Tendrían que verle la cara, parece que le ha apurado. Más aventurero. Me hubiera gustado ser más aventurero. Sabes que puedes reinventarte, ¿no? Lo sé. Lo sé. Estoy en ello. ¿La política para cuándo, Mario? Esta pregunta va en serio. Estoy decidido, déjame un segundo que lo explique. Voy a hacer una campaña porque la gente honesta se meta en política. A partir de ahora, todo el mundo que vea honesto se lo voy a preguntar. Así que creo que ya es hora. O sea, ya es hora de que hagamos la revolución desde donde hay que hacerla, desde la política. Así que mi pregunta es, Mario, ¿para cuándo? Yo personalmente hablo del corazón, con el corazón me siento en familia. No tengo ningún interés por entrar en el mundo de la política. Creo que tampoco podemos, creo que es una profesión que algunas personas la están haciendo extraordinariamente, otras personas no. Lo único que creo que es importante es que todo político sea consciente. Mejor. Coherencia. Qué gran palabra. Sí. Mario, queremos claves prácticas. ¿Qué hacemos para reinventarnos? Proponnos algo que podamos llevar a la práctica hoy, mañana, si acaso. Pues algo muy sencillo y a la vez muy desafiante. Cuando lleguemos a un sitio y veamos que la atmósfera no es la adecuada, nos hagamos una pregunta. ¿Qué es lo que falta aquí? A lo mejor falta alegría, a lo mejor falta ilusión, a lo mejor falta generosidad, a lo mejor falta transparencia. Y en lugar de decir que alguien lo ponga, decir, yo lo voy a poner. Es decir, convertirnos en fuente de eso que queremos que exista. Que vemos que entramos en un comercio y la persona pues nos está atendiendo de una manera dura. ¿Qué falta aquí? Amabilidad. Pues en lugar de, bueno, pues que sea amable, no. Yo voy a ser especialmente amable con ella. Eso es lo que yo creo que nos puede ayudar mucho. Pues tomamos nota. Mario, ¿te vienes otro día por pensamiento positivo? Sí. Me encanta. Sabe que sí, no. Mario, un vivir sin jefe. Tú que lo haces desde hace mucho tiempo de regalo. Hoy hemos aprendido que toda bellota tiene el potencial de convertirse en encina, que alguien tiene que creer en una persona para que esta persona cambie, pero que puede ser uno mismo. Que si las cosas no suceden, tenemos que provocarlas nosotros mismos. Hemos aprendido también que hay que pasar del esque al aique, y que los muros afloran nuestra creatividad, lo mejor de nosotros mismos. También, y esto es otra idea central de pensamiento positivo, que nuestro mundo exterior es un reflejo del mundo interior.